¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase de historia para el grupo primero A de secundaria de Colegio de Occidente, aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de los derechos. En el siglo XXI y en el siglo XX se han dado muchas luchas que tienen que ver con personas que están buscando que sean reconocidos sus derechos. Sobre todo derechos de la mujer, derechos de los niños y también de la igualdad que existen entre las razas, entre las personas y entre los géneros, ¿no? Los derechos de la mujer han estado categorizados o han estado centrados básicamente en estos que tengo aquí, aunque hay algunos que faltan, otros que sobran, pero bueno, vamos a hacer un consenso con estos. Derecho a decir que no en cualquier situación, saber sobre métodos de protección, elegir su método de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de sus actos, recibir orientación sobre la sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar su cuerpo, aclarar dudas, decidir cuando estoy preparada. Si se fijan en esta parte, se está hablando como que solamente de las partes sexuales, pero también hay muchos derechos que tienen que ver con derecho al voto, derecho al trabajo, derecho a la identidad, derecho a, a la familia y muchos otros derechos que en la lucha que se ha dado a partir del siglo XIX, XX y XXI tienen que ver con que la mujer ha estado más participativa en los ámbitos de la vida diaria. Luego tenemos los derechos de los niños, que ya los habíamos tratado por ahí, o los vamos a tratar por ahí, o los van a tratar en formación cívica y ética. Derecho a la igualdad, a la protección, a la identidad, derecho a la calidad de la vida, derecho a la integración, derecho al amor, derecho a la educación y al juego, derecho al auxilio, derecho al amparo y derecho a la solidaridad entre ellos mismos. Y esto nos va y nos lleva a uno de los derechos que más luchas han provocado a través de la historia reciente, que es el derecho a la igualdad. Tanto se ha dado derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, como se ha dado derecho a la igualdad entre razas en diferentes países. Una de las más importantes, la que se ha dado en Estados Unidos con los latinos para que se les sean reconocidos sus derechos, que antes eran los derechos que luchaban los afroamericanos para que se reconocieran sus derechos. Recuerden que había una situación ahí de resistencia civil en los 60 del siglo XX para que fueran reconocidos como personas, aunque ya estaba en la ley desde la Constitución que no eran esclavos, la gente los seguía tratando de esa forma. Pero ahora también hay otros grupos, el Islam, los hindúes, los latinos, mexicanos, los asiáticos, que todos están peleando por el derecho a la igualdad, tanto en Estados Unidos como también en otros países, en Europa. Hay mucho más avance en este sentido, pero pues lo podemos ver nosotros y trasladarlo a nuestra propia comunidad, no hay que verlo tan lejos, como de repente prejuiciamos o hacemos un juicio antes de conocer a las personas por su raza, por su color de piel o por su apariencia o por el lugar de donde vienen, cuando pues debemos de conocer a las personas como seres humanos, no necesariamente por su apariencia, su vestimenta o sus costumbres. Entonces, son de los derechos de la mujer, derechos de los niños y derechos a la igualdad que han desarrollado luchas muy importantes y muy fructíferas en el siglo XX sobre todo y parte del siglo XIX y en los principios del siglo XXI. No confundir al momento de luchar por un derecho a aplastar los derechos de otros. Entonces, siempre que busquemos la lucha por un derecho, recordar que los demás también tienen derechos. Entonces, en ese sentido, podemos estar todos bien. Bueno, muchachos, qué bueno que los veo después de vacaciones. Un gusto saludarlos. Nos vemos próximamente en el aula cuando las autoridades así lo determinen.